Hola mundo, aquí Paulo y en este video vamos a aprender cuáles son las operaciones matemáticas que podemos realizar como métodos de números con JavaScript. Lo primero que hice fue crear un archivo HTML que se llama operacionesmatemáticas.html y en este vamos a estar escribiendo lo que es el código en JavaScript. Lo primero que vamos a hacer es crear la variable mat y a esta vamos a asignarle los distintos valores con los que vamos a trabajar. Y finalmente en el document.write vamos a imprimir siempre nuestra variable mat. El primer valor que le vamos a asignar es math.pi en mayúscula. Esto lo que va a hacer es darnos el valor de la letra griega pi. Vamos a guardar, vamos a hacer clic derecho para poner abrir en el buscador y tenemos el valor de pi, que es 3,14, 15, 92, 65, etc. No vamos a decir todos los números de pi porque jamás terminaríamos. Entonces, si en algún momento necesitáramos el número pi para calcular el radio de una circunferencia o el área, lo que tenemos que hacer es poner math.pi. Lo siguiente que vamos a hacer es probar lo que es la función de redondeo. Entonces ponemos math.round y le ponemos el valor de un número que queremos redondear. Esto lo que va a hacer es acercarlo al entero más cercano. Entonces, si por ejemplo tenemos 4.7, lo que va a hacer es, como es mayor a 4.5, va a redondear hacia arriba. Entonces guardamos, actualizamos y efectivamente el número que imprime es 5. Si en vez de tener 4.7 tuviésemos 4.4, en este caso redondearía hacia abajo hacia el número 4. Si estamos trabajando con el operador matemático, también tenemos el método POW, que significa power, es decir, que lo estamos elevando a algún poder. Si por ejemplo ponemos 8,2, esto significa que el número 8 lo estamos elevando a la segunda potencia, es decir, estamos haciendo 8 al cuadrado. 8 por 8, como bien sabemos, es 64. Así como tenemos el método POW, que es de power, tenemos la función inversa, que es la raíz cuadrada, la SQRT, es decir, la square root. En este caso tenemos que ingresar un único número del cual queremos averiguar la raíz cuadrada. Si antes pusimos 8 al cuadrado, que nos daba 64, si ponemos 64, la raíz cuadrada de 64 nos va a dar 8. También podemos trabajar con el método math.abs. ABS significa absoluto, es decir, el valor absoluto de un número, el módulo, en otras palabras. Entonces, si ponemos menos 4.7, nos va a devolver el módulo o el valor absoluto, que es 4.7. Así como tenemos los métodos para redondear, donde nos acerca al entero más cercano, es decir, cuando teníamos 4.4 nos acercó a 4 y cuando teníamos 4.7 nos acercó a 5, también podemos acercarnos no al entero más cercano, sino podemos redondear hacia arriba y hacia abajo. Entonces, por ejemplo, hacemos math.sail, que es la abreviación de ceiling, es decir, techo en inglés, y ponemos en este caso 4.3 y en vez de redondear hacia el entero más cercano, va a redondear hacia arriba. Entonces, en este caso, si guardamos y actualizamos, nos da 5, porque está redondeando hacia el entero superior. Y así como tenemos el método ceil, que nos da el techo, también tenemos el método floor, que nos acerca hacia el entero inferior. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 4.99, si nosotros redondeásemos, obviamente redondearíamos a 5. Pero como le estamos aplicando el método floor, en este caso va a redondear hacia abajo. Entonces, guardamos, actualizamos y nos da como resultado 4. Finalmente, el último método matemático que vamos a ver es el método para generar números aleatorios. Entonces tenemos que poner math y el método random. El método random nos va a dar un número aleatorio entre 0 y 1. Entonces guardamos, actualizamos y nos da 0,7. Si nosotros queremos modificar el alcance, si por ejemplo queremos que nos dé, en vez de un número entre 0 y 1, queremos un número entre 0 y 10, lo que deberíamos hacer es multiplicar esto por 10. Guardamos, actualizamos y ahora nos está dando un número entre 0 y 10. Más aún, si quisiéramos, por ejemplo, obtener un número entero del 1 al 10, lo que podemos hacer es aplicar math.round a todo esto que tenemos aquí. Entonces, en este caso nos va a dar un número aleatorio entre 1 y 10. Estas son todas las operaciones matemáticas que podemos realizar con JavaScript.
No son muchas, pero son las más importantes y las únicas que vamos a estar trabajando. Incluso si alguna que quisiéramos hacer no se encuentra entre estas, podemos crear una función personalizada, pero hacerlo. Incluso si hubiese alguna operación que no esté incluida en este grupo, podríamos crear una función personalizada para hacerlo. Con esta información ya estamos preparados para realizar las operaciones matemáticas básicas en JavaScript. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente.